Señor presidente, como comité del Partido Demócratas, junto a nuestra presidenta, la senadora Rincón, venimos en rendir un sentido homenaje al presidente Sebastián Piñera Echenique. Tal como lo hicimos durante sus funerales de Estado y la semana pasada en el homenaje en el ex Congreso, expresamos nuestras profundas condolencias a su señora, la ex primera dama Cecilia Morel, a sus hijos, Magdalena, acá presente, Cecilia, Sebastián y Cristóbal, a sus nietos, a sus hermanos José, Paulo, presente hoy día con nosotros, Magdalena y Miguel, a sus colaboradores y a Renovación Nacional, su partido. Es nuestro homenaje también a la democracia y estamos seguros al periodo que será recordado como los 30 mejores años de la historia de Chile, caracterizados por la paz social, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Sebastián Piñera se la jugó por la democracia, cuando ésta estuvo comprometida en distintos periodos. Acompañó a su padre, don José Piñera Carvalho, al Teatro Caupolicán a respaldar al presidente Eduardo Frei Montalva cuando denunció el fraude mediante el cual se aprobaba la Constitución de 1980. En 1988 no fueron muchos los empresarios que adhirieron públicamente a la opción del no. Sebastián Piñera fue uno de ellos. En un programa de televisión de Canal 13 hizo pública su opción por el no. Según solía recordar más tarde, nuestro país necesitaba recuperar la democracia como el aire que respirábamos. Como senador, en este hemiciclo, fue uno de los propulsores de la democracia de los acuerdos, siendo clave en los consensos que permitieron al presidente Elwin la aprobación de las reformas tributarias y laboral, que junto al crecimiento económico lograron reducir la pobreza esos años de un 40 a un 10%. Como presidente de la República, se la jugó por la democracia. Cuando los días más difíciles del estallido social, optó por una salida pacífica y democrática al conflicto. Como presidente en ese entonces de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, fui testigo de cómo mandató a su ministro Gonzalo Blumel a articular el diálogo entre los partidos, lo que derivó finalmente en la firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Al mismo tiempo, y tal como lo recordó la presidenta Bachelet, fue el propio presidente Piñera quien, a su propia iniciativa, invitó a Naciones Unidas a elaborar un informe de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en aquel entonces. Nos tocó ser parte de la oposición a sus dos gobiernos. Y en justicia debo recordar su permanente disposición al diálogo y los acuerdos como mandatario. Cuando tenía discrepancias por nuestras propuestas o votaciones, lo que ocurrió en muchas oportunidades, tomaba el teléfono personalmente y nos llamaba para discutirlas o nos invitaba a tomar un café a La Moneda para profundizar en ellas, con ánimo de persuadir y de ser persuadido. Fue en una de esas conversaciones que se gestó el acuerdo por una reforma de pensiones, que algunos cumplimos, otros no, proyecto que compatibilizaba el ahorro individual con la solidaridad. Las vueltas de la vida han llevado a que quienes más nos criticaron por nuestra votación de ese entonces son quienes hoy más la valoran. Ese proyecto finalmente no prosperó, pero la tenacidad del expresidente permitió consagrar como permanente una de las propuestas que hicimos en ese entonces. Me refiero a la pensión garantizada universal, probablemente el más concreto de sus logros, junto al liderazgo demostrado para enfrentar la pandemia, el rescate de los mineros, el postnatal de 6 meses, el matrimonio igualitario, el derecho al tiempo a las víctimas de abuso sexual infantil y el término del descuento del 7% de salud a los pensionados más vulnerables. En esas mismas conversaciones, voy a contar una anécdota, cuando uno abogaba por un proyecto de su región, como ocurrió con el proyecto del túnel de Agua Negra, sacaba una carpeta dentro de un cerro de papeles en su escritorio. No solo se había estudiado los antecedentes financieros del proyecto, sino que hasta el informe geológico de la roca del túnel.
Uno podía discrepar de sus decisiones, pero para ser honestos fuimos testigos de cómo le cuidaba cada peso al fisco. Después, junto a la senadora Rincón, tuvimos la posibilidad de llevar nuestra propuesta constitucional como demócratas a todos los expresidentes. Fue en ese marco que el presidente Piñera nos llamó a preservar la historia constitucional y democrática de Chile, representada por este Senado, lejos de lógicas refundacionales y experimentos autoritarios y populistas fracasados en otros países de América Latina. Vamos a echar de menos esas conversaciones. En el homenaje del pasado miércoles, su compañera de toda la vida, Cecilia Morel, recordaba estas palabras pronunciadas en un video en que el mandatario dejó una suerte de legado. Sueño con un Chile más unido, en que todos nos reconozcamos como iguales en dignidad y derechos. Un Chile más libre, más justo, más próspero, sin violencia y en paz. Que el espíritu de acuerdos que marcaron su despedida y estos merecidos homenajes nos motivan a alcanzar los tan necesarios consensos para lograr por fin ese Chile próspero y sin violencia. Presidente Piñera, descanse en la paz del Señor, he dicho. Muchas gracias.